Tal como hemos ido afirmando en anteriores charlas, la Rosa de la Cruz, según afirma el maestro Johansson, tiene su origen en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz no es creación exclusiva para el planeta Tierra y es mucho menos una invención fantástica de Egipto, como algunos afirman. Toda forma religiosa conocida en el planeta Tierra ha sido originaria de un tiempo, de un lugar, de un grupo de individuos y de intereses comunes. La Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz, pues fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde Saint Germain, etcétera, etcétera, etcétera. Es la Orden de la Cruz el padre madre de todas las religiones. Pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron las grandes civilizaciones y los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos, mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Todos aquellos grandes seres que la historia de los pueblos registra en sus anales y que son considerados como leyendas y mitos, pues constituyen realmente una fuerte, inagotable de mitosofía. Apolonio de Tiana, Siddhartha, Gautama el Buda, Zoroastro, Viracocha, Babaji, como hemos comentado, Quetzalcóatl, igualmente mencionado anteriormente, Osiris, Hermes, Hércules, vieron realmente tridimensionalmente en este mundo físico y fue precisamente aquí donde ellos vivieron el sendero augusto de la cristificación y es por medio de los 5 valores de la Rosa de la Cruz que todo animal racional puede despertar conciencia, convertirse en un ser humano, puede convertirse en un hombre solar y ser un Dios. Toda civilización solar obviamente surge bajo los auspicios de ciertos principios espirituales para luego llegar a su máximo desarrollo y apogeo para posteriormente desaparecer. Bien, en cuanto al Imperio Romano y lo que supuso Roma para la civilización de los historiadores y para lo que es el mundo de la civilización actual, pues hay muchos expertos historiadores que no se ponen de acuerdo en cuanto a su fundación. Realmente constituye un misterio, hay mucha mitología, mucha leyenda que vamos a abordar aquí. Los padres romanos, de hecho, explicaban con sus hijos o a sus hijos el origen de la patria, pues haciendo referencia a Troya. Y es así como inician sus historias. Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, junto al poeta Virgilio, ambos autores, constituyen las principales fuentes para conocer el nacimiento de la ciudad, que ellos describen más o menos de este modo. Durante la guerra de Troya, un joven llamado Eneas logró escapar de la furia de Aquiles y Ulises, ayudado por su madre y la diosa Venus, fue a desembarcar a Italia en la región del Lacio, es decir, la actual Italia, donde desposó a la hija de un monarca y fundó un reino. 8 generaciones más tarde, una de las descendientes de Eneas, Rea Silvia, mantuvo una relación amorosa con el dios Marte y de aquel encuentro nacieron 2 gemelos, Rómulo y Remo. El tío de Rea, Silvia, el rey Amulio, se encolerizó al oír la noticia porque no quería, obviamente, que nadie amenazara el trono de Alba Longa, que había usurpado realmente. Así que mandó abandonar a los legítimos herederos en una cesta entre las corrientes del río con la intención de que murieran ahogados. Abrimos un pequeño paréntesis. Curiosamente, en el caso de también Moisés, cuando apenas era un bebé, pues también es colocado en una canasta o cuna flotante y la dejaron entre los juncos a orillas del majestuoso río Nilo. También tenemos que el héroe indoario Karna es dejado en un canasto sobre el río y salvado de las aguas. Bueno, así sucesivamente, porque ya tenemos aquí un mito que se viene repitiendo, un arquetipo en distintas culturas y civilizaciones. El canasto de Rómulo y Remo queda varado en uno de los recodos del Tíber, del río Tíber, y al oír los llantos, una loba halló a los niños y los amamantó. En aquel recodo del río, donde la cesta fue a encallar, Rómulo y Remo fundaron Roma el 21 de abril del 753 a.C. Bien, eso cuenta el mito y la leyenda. Según el escritor Mario Rosso de Luna, de Roma se dice que tuvo un nombre etrusco adelante, sagrado y esotérico, cuya revelación al profano era castigado con la muerte, y donde quiera que había una síbila o
profetisa, como las famosas de Cumas, Eritrea o Endor, allí también había un misterio délfico, báquico, cabírico, dáctilo o eleusino que guardar a los ojos de las multitudes y que revelar ante la vista trascendida de los aspirantes esforzados y sinceros. Plutarco, en su vida de Rómulo, afirma lo siguiente: Roma no habría eh, elevarse a su condición de potencia si no hubiese tenido, de alguna manera, un origen divino, tal de ofrecer a los ojos de los hombres algo grande y totalmente inexplicable. Autores como René Guénon, Walter Otto, Ailton Kerenyi, auténticos expertos en civilizaciones antiguas, historias comparadas de las religiones, afirman que las tradiciones míticas no son ni creaciones arbitrarias, en cierta medida, en el plano poético, y fantasiosos, ni tampoco son deformaciones o transposiciones de elementos históricos. En relación a los orígenes, ha sido resaltado que el símbolo y la leyenda, sea en forma dramatizada, representan la historia de los orígenes de una nación, pero no la historia de acontecimientos desarrollados materialmente sobre la Tierra, sino procesos espirituales que han llevado al nacimiento de una estirpe espiritual en cuanto a la cultura y civilización, la historia del periodo prenatal de la misma. Leyenda e historia se encierra estrechamente, o están totalmente vinculados. La leyenda es lo invisible de la historia y la raíz misma de la historia. Es una realidad más vasta que la misma historia. Bien, con todo esto, pues ¿cuál es el origen de universos, mundos, de todo lo que existe? El maestro Johansson realmente especifica lo siguiente: minerales, plantas, animales, ángeles y dioses deben su prodigiosa existencia a las maravillosas aguas espermáticas en el sexo. Dicho esto, no es difícil deducir que en el origen de la Roma misteriosa se encierra el proceso para la creación no solo de una civilización solar, sino del hombre solar. No es casualidad que la ciudad estuviera construida sobre 7 colinas. Esto simboliza los 7 cuerpos solares que forman parte del hombre verdadero, el hombre solar. Esta auténtica gran obra, la conformación del hombre solar, se realiza con el poder del amor, o Roma al revés. Ese poder del amor pasa por comprender la clave o la base para la realización de la obra, que es la transmutación o la transmisión de las aguas espermáticas, en este caso transmutación alquímica de energía sexual, y esas aguas espermáticas de las que nacen los héroes, dioses, están simbolizadas en el río Tíber, en el caso de Rómulo y Remo, y en el Nilo, en el caso de Moisés, ya que me habíamos mencionado anteriormente a Moisés. Bueno, realmente algunos alquimistas, como Roberto Valensis, en su obra La gloria del mundo, con respecto al agua, afirma lo siguiente: solo hay un manantial en el mundo del que pueda obtenerse este agua. Su ubicación fue revelada a los sabios por la gracia de Dios. Es conocida por todos y sin embargo nadie conoce el principio, la razón o la forma de encontrar la fuente. El que no localice el manantial verdadero nunca alcanzará un conocimiento de nuestro arte. El alquimista Nicolás Valois, en su obra Los 5 libros o La llave del secreto de los sabios, afirma: nuestra divina agua es la llamada llave, luz, diana que ilumina el espesor de la noche. En el clásico de alquimia Rosario de los filósofos se afirma lo siguiente: todo nuestro magisterio se hace con nuestro agua. Y también se afirma: hijo mío, te advierto que toda tu empresa consiste en la cocción del agua. Y también la materia de la piedra de los filósofos es el agua. Según Zósimo, sin el agua divina nada existe. Roma, la ciudad solar concebida como un paralelismo del preciso interior que lleva a la formación del hombre adepto, se construye sobre 7 colinas. Y el maestro Johansson afirma lo siguiente: la criatura humana, cuando ha llegado a la cumbre de las realizaciones, vale decir que ha logrado su segundo nacimiento y ha logrado escalar las 2 montañas de la iniciación, se constituye de hecho y por derecho propio en un hombre completo, pleno, real, porque ha logrado cristificar todos y cada uno de sus vehículos de expresión o cuerpos y ha llegado a ser y es uno en el Padre y con el Padre. Los 7 cuerpos del hombre son los siguientes: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo údico y cuerpo áptico.
Esa es la constitución del hombre real, del hombre auténtico, de todo ser que ha llegado a la total y plena realización del Padre que mora en secreto, y en él, mora en él, con él. Todo hombre real es un trío sagrado compuesto de Atman, Budi y Manas. En cambio, la criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. La materia en el animal racional se halla representada por los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal. Todo animal racional tiene estos 5 cuerpos, los que constituyen el manas inferior de la teosofía real. Y para confirmar lo que es esta enseñanza, se habla de la creación, la conformación del hombre solar. De esta manera, el maestro Johansson afirma: solo en base a las constantes transmutaciones del ens seminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Dicho esto, vamos de lleno con el mito de Rómulo y Remo. El mito de la unión de un dios con una mujer mortal, en este caso de Marte con Rea Silvia, unión de la que nace Rómulo y Remo, está presente pues, en todas las tradiciones referidas al nacimiento de los héroes divinos. El maestro Johansson, respecto a Rómulo y Remo, afirma lo siguiente: ellos, Rómulo y Remo, no fueron dos tipitos que fundaron Roma a partir de unas cuantas aldeas, casuchas, etc. Ellos fundaron la ciudad del amor, fundaron los cimientos sobre los cuales se levantó una majestuosa ciudad. Tal ciudad, más sus habitantes, junto a Rómulo y Remo, una vez cumplido su ciclo de evolución, trabajo y revolución, se introdujo en la cuarta dimensión y ahí está hoy. ¿Cuál es el lugar geográfico de esta ciudad introducida en la cuarta dimensión? Pues corresponde a donde se halla la Roma de hoy, Italia. Así tenemos dos Romas: la Roma abismal, completamente maligna, o sea, tridimensional, en el cual hallamos el Vaticano, y la Roma blanca sumergida en las dimensiones superiores del espacio. La ciudad del amor, fundada por Rómulo y Remo, nada tienen de relación con la Roma y el Vaticano de Italia. Esotéricamente, el símbolo de Rómulo y Remo es el de las dos almas gemelas. Las dos almas gemelas son simplemente alimentados por la Divina Madre, lo que es la loba en la simbología romana. La loba es la Madre Divina, representación de la Divina Madre. No se trata de la forma animal, se trata de la esencia. Cualquier forma animal que pueda ser una especie de nexo de adoración de la gente, con la divinidad no tiene que ver con la forma, sino con la esencia, al margen del cariño que hubiese proporcionado una loba a dos humanoides, Rómulo y Remo. Está el hecho de la esencia, la conciencia. Rómulo y Remo fueron engendrados por el dios Marte y nacieron de la vestal Rea, o sea, la divina representación de la madre, de Rea, Kundalini, Cibeles, Juno, etc. Y se alimentan de la leche de una loba. La loba es la representación de la divina madre cósmica. Entonces hallamos en Rómulo y Remo a la representación de Budi y Manas. Esto en cuanto a la pugna existente entre ambos hermanos, el alma humana y el alma divina, los cuerpos solares, aunque son divinales, quieren hacer realmente lo que es su naturaleza les dicta. Y en esa situación a veces quieren tomar el mando, quieren dirigir al maestro. Es el maestro quien debe gobernar estos cuerpos, pues son los preciosos vínculos con los cuales cuenta para manifestar la voluntad de su real ser, el Padre. Y continúa afirmando el maestro Johansson lo siguiente: el Padre quien mora en secreto es Atman. Atman es el maestro y Atman tiene dos almas. Budi es el alma divina y Manas es el alma humana. Con la boda mística de las almas gemelas se realizan las bodas alquímicas que se consustancializan en Atman, Budi y Manas. Budi es el alma espiritual, es femenina, y Manas es el alma humana, es masculina. Solo la unión real y mística de ambas almas es lo que da origen a eso que es principio exclusivo de los dioses, conciencia y voluntad. Budi y Manas son las almas gemelas de Atman. Manas es a su vez inferior y superior. El Manas superior es realmente el alma humana. El Manas superior lo constituyen los cuerpos solares. El Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones, es la flor maravillosa, dimanante de la cruz ígnea forjada en la novena esfera. El Manas inferior es solo el cúmulo de cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Lo constituyen los cuerpos lunares o animales, o inferiores. Manas inferior es simple y llanamente el fruto de la fornicación, entendiendo por fornicación la constante dilapidación de las aguas espermáticas en lo que es la eyaculación y el orgasmo. Cualquier animal racional posee el Manas inferior.
sin por ello llegar a poseer eso que es el alma humana. El alma humana es quien posee todos los vehículos de expresión, completamente cristificados. Buddhi es el alma divina. Buddhi es la conciencia plena y totalmente despierta y liberada de su terrible carcelero que es el ego. El Buddhata es la esencia, la chispa divina que toda criatura lleva encarnada. El Buddhata es prisionero del ego y se halla completamente dormido. Atman Buddhi Manas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Buddhata y lo han liberado completamente del ego. En el animal racional solo encontramos Buddhata y Manas inferior. El llamado hombre no es sino un algo incompleto, un ser no logrado. No puede ser tampoco una coincidencia que Rómulo, el primer rey de Roma, hijo de Marte, hubiera gobernado 33 años y que después de cumplir su misión hubiera desaparecido sin dejar rastro. Obviamente este número es simbólico y cósmico. Los 33 años del gran Kabir Jesús el Cristo, los 33 vértebras de nuestra columna vertebral, los 33 años de la masonería oculta, obviamente los 33 grados, quise decir, perdón, obviamente este número es simbólico y cósmico. Ya hemos dicho concretamente una serie de símbolos que están presentes en todo esoterismo. Habíamos mencionado los 33 años del gran Kabir Jesús el Cristo y añadimos también las 33 cámaras secretas de Egipto. Obviamente, con respecto a las 33 vértebras, cuando alguien despierta conciencia, posteriormente, como consecuencia de las prácticas del arcano solar, de la magia sexual, despierta Kundalini, la cual va coronando vértebra tras vértebra y superando el iniciado terribles pruebas. Ya se tiene la espada sagrada, lo que es la espada sagrada de Kundalini, una vez que ha despertado. Repetimos que, primer paso, despertar conciencia, y segundo paso, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, hay posibilidades, viviendo la enseñanza, de los 5 valores de despertar Kundalini. Pues bien, una vez que ya se tiene la espada de Kundalini, es aquí donde hay que decapitar a la horrible Medusa, a los yoes. El ascenso de Kundalini se produce conforme a los méritos del corazón, por el canal medular. Para lograr el grado 33, hay que llevar la divina serpiente hasta la vértebra cervical o antes. Cuando se produce ese hecho, las 33 vértebras de nuestra caña están unidas por el fuego y hemos realizado los 33 grados del poder del fuego correspondientes a la primera iniciación de misterios mayores. Luego de varios trabajos relacionados con la trayectoria de Kundalini al entrecejo y a la raíz de la nariz, corresponde llevar la serpiente sagrada de Kundalini a través del secreto sendero que une el cerebro y el corazón, en el cual existen 7 centros, los cuales hay que llenar de fuego y de luz. Bien, ¿qué hay respecto al culto del Gabal por parte del emperador Heliogábalo? Bien, los severos, la dinastía de los severos, introducen el culto al Gabal, para ser más exacto, el emperador Heliogábalo, nacido en la ciudad de Emesa, en Siria, la actual Homs. Ejerció como sumo sacerdote del dios solar, denominado el Gabal. Una de las primeras medidas que tomó fue imponer ese culto y establecía que los miembros del Senado debían acompañarle en los rituales, entre los que se incluían danzas alrededor de una piedra en forma de falo. Trasladado a Roma, la piedra solar venerada por sus fieles en Siria ordena construir un templo solar y el propio Heliogábalo oficia como sumo sacerdote del Invictus Sol Elegabalus o Deus Sol Elegabalus, Sol invencible. Diario nacimiento del astro es una metáfora del triunfo de la luz sobre la oscuridad, al igual que una alegoría del triunfo de la vida sobre la muerte. Realmente semejante, aunque no igual, al mitraísmo, al Sol Invictus, que veremos un poquito más adelante. El Bertilo se ubicaba en un carro adornado con joyas y oro, tirado por caballos blancos, y nadie conducía el vehículo, sino el propio Dios. El emperador marchaba de espaldas, mirando la piedra por delante de la comitiva. El carro nos recuerda a Helios, Victoria o al griego Apolo. El festival era venerado en el periodo del solsticio de verano. Dios era representado por una piedra negra, considerada una cratofonía, es decir, una manifestación del poder divino. Desde el 222 después de Cristo, ninguna celebración en su honor. El culto no fue realmente profundizado, tampoco duradero, y la piedra volvió a Siria después del ejercicio de su mandato como emperador.
pues Heliogábalo en ese sentido no pudo conseguir que perdurara ese culto que él mismo impuso para todo el imperio. Ya podemos entender de dónde surgen conceptos como piedra filosofal. El maestro Johansson afirma que la piedra filosofal es el sexo. Las bases o fundamentos de las bodas alquímicas la hallamos establecida en la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo, en el Pátar, en el PTR, en el sexo. La cruz es siempre asentada en el monte, en la piedra, y esa piedra donde el Cristo edifica su templo es el sexo. La Rosa Cruz es sexual 100%. Bien, hay otras referencias respecto a lo que es la piedra en textos alquimistas bastante interesantes. Roberto Valensis en La Gloria del Mundo afirma: no hay piedra en todo el mundo que tenga mayor eficacia, ni puede criatura alguna encontrar el arte sin esta piedra. El alquimista Morien afirma lo siguiente: aquel que posee esta piedra lo posee todo y no tiene necesidad de ninguna otra ayuda. En la obra El acuario de los sabios o la piedra acuosa de la sabiduría se afirma lo siguiente: esta piedra celeste y bendita la ha dado Dios a todo el género humano, a los ricos como a los pobres, gratuitamente, sin mérito alguno por parte de nadie. Aunque pocos hombres hayan podido describirla y comprenderla desde el principio a nuestros días, subsiste en todo tiempo siempre oculta como eh, piedra de tropiezo y de escándalo para la mayor parte de los humanos. En el clásico de alquimia, El Rosario de los Filósofos, se recoge la afirmación del alquimista Merculinus, que dice lo siguiente: ella es Sol y Júpiter, Marte y Venus, es plata y es oro, es agua de virgen, es vino, espuma de mar, es también vinagre. Es así como es figurada para que el sabio no se equivoque y lo que nosotros manejamos no sea distribuido a los tontos. Roberto Valensis dice lo siguiente: es la piedra que los arquitectos de Salomón rechazaron y no obstante, preparada de la forma adecuada, es una piedra que no tiene precio y sin duda es la imagen terrestre de Cristo, la piedra angular. Así como Cristo fue despreciado y rechazado, lo mismo sucede a nuestra piedra entre las cosas terrestres. Los sabios la llaman piedra y es en efecto una piedra extraída de nuestra vida. Según el psicólogo Carl Gustav Jung, con respecto a la piedra, afirma lo siguiente: el lápiz, es decir, la piedra, puede ser concebido en cierto sentido como un símbolo del Cristo interior, de Dios en el hombre. El símbolo de la piedra es incomparablemente más antiguo que su uso alquímico. La piedra como lugar de nacimiento ocasional de los dioses. Henry Conrad, hermetista del siglo XVI, equiparaba la piedra filosofal con Jesucristo. Roberto Valensis, en su obra La Gloria del Mundo o La Tabla del Paraíso, afirma: la piedra es mística o secreta porque se encuentra en algún lugar secreto. Es una sustancia universalmente despreciada en la que a nadie se le ocurriría buscar el mayor tesoro de este mundo. Bien pudiera llamársela la piedra oculta. Bien, con respecto a los juegos en el Coliseo Romano, hay una serie de apuntes, una serie de símbolos realmente interesantes. Estamos viendo que realmente en Roma hay ciertas reminiscencias de esa civilización inicial que estamos viendo y que en todo ese periodo histórico que conocemos, pues posiblemente esas reminiscencias ni siquiera tuvieran realmente pues, un reflejo real en las personas a las cuales tenían acceso. Ahora, más tarde, cuando hablemos del símbolo del emperador, del imperator, veremos que quizás algunos emperadores pudieran haber participado en los sagrados misterios, pero en su gran mayoría, aunque había colegios de misterios, pues prácticamente hay cierta simbología, como ocurre hoy actualmente, que pues no se la podía entender porque no se la asimilaba precisamente a esas enseñanzas ocultas en los colegios de misterios. Pero aquí hay una serie de cuestiones bastante interesantes que vamos a mencionar. Bien, los ludios, los juegos, tienen un carácter sagrado y la constitución de Urso obligaba a los de Oviri y a los ediles a celebrar los juegos en honor de los dioses. El presidente de los juegos del Circo Máximo originariamente era también el sacerdote de Ceres, de Liber y de Libera. Los juegos estaban ligados a los templos que los emperadores cristianos tuvieron que permitir conservar. Observamos en los circos romanos reminiscencias de números y símbolos sagrados que vamos a ver a continuación. Vamos un poco a intentar establecer su simbología. El 7 era el número total de los giros y el de los huevos y delfines o tritones que por igual figuraban en el circo.
los 12 zodiacos en el número de las puertas o desde las cuales entraban los carros al comienzo del imperio. Y también era 7 el número de los 12 juegos anuales en el tiempo de la República. En el número de los altares de los dioses planetarios, en la cúspide de la pirámide del Sol, en el Circo Máximo. 3 altares que Tertuliano refiere a la gran tríada de los misterios amotracios y a la tríada de las madres de la naturaleza, Gea, Segetia y Tutilina. Toda esta simbología realmente, como he dicho, es una reminiscencia de los misterios sagrados. Y el sentido último, obviamente, se refiere a la enseñanza. El huevo expresaba la potencialidad en donde toda posibilidad se encuentra encerrada como logos espermáticos. Y el tritón, consagrado a Poseidón Neptuno, expresaba la potencia masculina falicotelúrica de las aguas generativas, aquella en la cual la tradición referida por Plutarco, la corriente del Nilo, era concebida simbólicamente como la fuerza del varón fecundante que atravesaba Ísides y pensaba como la tierra de Egipto. Es precisamente ahí en las aguas espermáticas donde se encuentra la clave. El maestro Johansson afirma que la simiente humana es divina y es solar, y es en ella donde se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. El ser humano que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante a de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La energía sexual es la más poderosa y la más sutil que existe en el universo. Hasta en la misma Roma nos encontramos colegios de misterios y toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye en todo colegio de iniciados, tal como afirma el maestro, el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la consciencia. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la consciencia. Bien, respecto al número 7, el número total de los giros en la pista del circo, identificamos con la sublimación de los 7 cuerpos del hombre solar, obviamente, las 7 sublimaciones que tiene que realizar todo alquimista para la conformación del hombre solar. En este mismo simbolismo lo encontramos realmente en la alquimia. Hay muchas referencias precisamente a esta cuestión. En el Rosario de los Filósofos se afirma lo siguiente: guarda una parte de agua destilada 7 veces, pues es el mercurio soluble de los filósofos, aquel que se opera la boda. Es el agua de vida que lava el latón. En el texto anónimo El niño hermafrodita se afirma lo siguiente: el 7 es el número principal de los filósofos. Por él es por el que su obra misteriosa ha de pasar más a menudo, a saber, por 7 planetas, por la obra de 7 días, por 7 semanas, por 7 circulaciones y por 7 sistemas. El alquimista Filaletés afirma en su obra Breve disertación acerca del arte hermético lo siguiente: el motivo de que el dragón beba 3 veces el mágico número 7 hasta estar ebrio es que se quita sus incómodas ropajes. Ostano habla de 7 destilaciones necesarias para obtener de las serpientes del monte Olimpo el agua divina que mata a los vivos y resucita a los muertos. Según el famoso alquimista Raimundo Lulio, este menstruo se rectifica 7 veces retirando cada vez el residuo. Abrimos un pequeño paréntesis. El residuo, o los ropajes que hemos mencionado anteriormente, se refieren obviamente a los yoes, al ego. Bien, el famoso alquimista internacionalmente conocido Nicolas Flamel, el famoso alquimista, afirma que para purificar la cabeza leprosa del cuervo hay que sumergirla 7 veces en la corriente regeneradora del Jordán. Aquí abrimos otro pequeño paréntesis y afirmamos que el Jordán, al igual que hemos visto con el río Nilo y con el Tíber, que pasa por Roma, se refiere obviamente a nuestras aguas espermáticas. Según Filaletés, 7 veces son las que deben de volar las palomas de Venus, porque en el número 7 reside toda perfección, y también afirma lo siguiente: hay que purificar el mercurio por menos 7 veces, entonces está listo el baño para el rey. Ireneo Filaleteo, en su famoso libro La entrada abierta al palacio del rey, afirma:
La operación se presta a ejecutarse perfectamente con un número de 7 águilas. Y George Ripley, en su obra Las 12 puertas de alquimia, afirma: es necesario que tu agua sea 7 veces sublimada, de otro modo no se hará disolución natural. Fulcanelli, el gran Fulcanelli, alude a Calímaco en el himno a Delos cuando afirma: los cisnes giraron 7 veces alrededor del Delos y no habían contado todavía por 8ª vez cuando Apolo nació. Es una variante de la precisión que que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor del muro de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vez. Bien, este mismo simbolismo se observa en la situación del lugar de los lude y de las pistas, es decir, de los juegos y de las pistas del circo romano. Es en el valle ubicado entre el Aventino y el Palatino, consagrado a Murcia, una de las diosas del Cremium Matris, tierra, en el seno de la madre tierra, que Tarquino erige su circo, y el lugar se encuentra entre la corriente del Tíber y los Metae, que en el campo de Marte eran señalados con espadas clavadas al suelo, penetrando la tierra, con un simbolismo claramente sexual. Los Metae eran una especie de iconos que se utilizaban para marcar determinados lugares, pues sea en el circo romano o en otros lugares. Bien, en tal modo los juegos, la acción que se desarrollaba en los mismos recorría símbolos sensibles de significados superiores, de tal modo que se convertían en una reminiscencia de la enseñanza del conocimiento para despertar y la unión con eso que es el ser, convertirse en un auténtico héroe y unirse a eso que es Dios. El ímpetu de los caballos, el vértigo de su carrera, vibraba hacia la victoria por 7 circuitos, como ya hemos dicho. 2 luchadores, uno entraba por la puerta de Oriente y el otro por la puerta de Occidente. Los 2 colores de las facciones eran por un lado blanco y por otro lado rojo, o también podían ser blanco y negro. En este caso, se habla concretamente de Julius Evola, que alude al escritor Tertuliano y habla de colores blanco y rojo. Si recordamos el recorrido que hace el Sor por los rosetones de la catedral gótica, Fulcanelli lo describe muy bien afirmando: por lo general, uno de los 3 rosetones que adornan el crucero y la fachada principal no está nunca iluminado por el sol. Es el rosetón septentrional que luce en la fachada izquierda del crucero. El segundo resplandece al sol del mediodía, es el rosetón meridional que se abre en el extremo derecho del crucero. El último se ilumina bajo los rayos colorados del sol poniente. Es el rosetón de la fachada principal. De esta manera se suceden en las fachadas de las catedrales góticas los colores de la gran obra. Los colores surgen una especie de evolución circular que va desde las tinieblas, donde no hay ausencia de luz, y color negro, a la perfección de la luz rubicunda o de color rojo, pasando por el color blanco, considerando como intermediario entre el negro y el rojo. Bien. En lo alto se erigían divinidades triunfales, en lo alto del circo romano. El vencedor aparecía muchas veces revestido de carácter divino. En Olimpia, en el momento del triunfo, se divisaba en el vencedor una encarnación del Zeus local. En la antigüedad clásica, la victoria puesta como un interés superior a la propia vida particular, en la que el iniciado, la muerte, se transfiguraba en resurrección, la muerte triunfal, la mors triunfalis, y esa muerte triunfal del iniciado se realizaba tras su victoria contra sí mismo, contra su sombra, su ego, haciendo aflorar la luz de la conciencia tras su despertar. Realmente el hecho de que se glorificaba el triunfo sobre la muerte, obviamente se estaba refiriendo no a una muerte profana del muerto físico, sino a una muerte más elevada, más consciencial, o dicho de otra manera, la muerte mística, que es la muerte del ego. En el orfismo, cada Nike se convierte en un símbolo de la victoria del alma sobre el cuerpo, y héroe es denominado quien ha padecido la iniciación y ha atravesado realmente un sendero pues, lleno de pruebas, un sendero de lucha trágica y sin pausa. Las referencias son claras y precisas, hay unos últimos ecos de una sabiduría simbólica, arriban pues hasta aquellas formas de los ludis romanos, de los juegos romanos, en los cuales pues, la denigración sistemática ha sabido ver tan solo pues, expresiones de brutalidad y
de materialismo, pues como es natural y que estamos acostumbrados realmente a ver. Ahí vemos concretamente una imagen de una figura clásica que pudiera parecer concretamente que lleva unos cuernos semejante y muy parecidos a esos cuernos del famoso Baphomet, del cual dimos una conferencia y que invitamos a los amigos a repasar. Bien, el imperator, el emperador. El culto y exaltación del emperador abarca pues varias épocas, desde la dimensión divina atribuida al emperador Augusto y desde finales del siglo II se configuran nuevas ideologías de poder, según las cuales la autoridad imperial pues, procede de los dioses solares. El emperador Constantino se considera representante de la divinidad en la tierra del dios cristiano. Su poder es absoluto. Él entiende que tiene el derecho y la obligación de ejecutar la voluntad divina. El César, el emperador, estuvo siempre considerado como un dios. Ejercía como pontifex, es decir, puente o nexo de unión entre los dioses y los hombres, hacedor de puentes. Los atributos divinos del emperador respondían teóricamente al logro interno, a la iniciación en los misterios mitraicos de Eleusis, etc. Así, algunos señalan a los emperadores como a Octavio Augusto, Tiberio, Marco Aurelio, Juliano el Apóstata. ¿Que algunos de estos emperadores participaron de los misterios sagrados? Pues seguramente sí, sin duda. ¿Significa que alguno de ellos realizó el trabajo pertinente para convertirse en un hombre solar? Bueno, lo podemos poner en duda. Lo importante de todo esto es, de nuevo, el trasfondo hermético del emperador. En el camino iniciático, en la Rosacruz, hay un momento en que alguien realmente obtiene el grado de supremo imperator, concretamente la cuarta iniciación de misterios mayores, la cristificación del cuerpo mental, donde el aspirante recibe en sus sienes la diadema sagrada, donde resplandece el ojo de Shiva y es colocado sobre los hombros el manto de los Budas. Se deposita en las manos del aspirante la cruz del imperator sobre el planeta. Ese es el verdadero y esotérico significado del imperator o del emperador. Con respecto al Sol Invictus, el emperador Aureliano en el 274 publica un decreto mediante el cual proclama al Sol Invicto Dominus Imperi Romani. En el mitraísmo, o culto de Mitra, fue el culto difundido en la romanidad y bajo Aureliano, la Navidad solar o solsticio de invierno, se identificó con la celebración del Natalis Invicti, del nacimiento de Mitra, considerado como un héroe solar. Mitra, curiosamente, nace de una piedra. Entonces, el Dies Natalis, la celebración, era el 25 de diciembre, en nuestra actual Navidad. La trascendencia de este culto es muy distinta a la del impulsado por Heliogábalo que hemos visto anteriormente, porque este es organizado por el colegio sacerdotal de los pontífices del Solis. El solsticio de invierno es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, es el nacimiento del Dios, del héroe, del Cristo, es el despertar de la conciencia que se encamina hacia la luz. Remitimos a los oyentes, a los amigos, a la conferencia sobre el toro solar y también la Navidad y su simbolismo esotérico. Aquí vemos el símbolo por excelencia de los misterios mitraicos, como Mitra pues mata concretamente al toro, símbolo del ego, y aquí tenemos a la serpiente y al perro. Ya dijimos que el perro pues, es símbolo de lo que es el instinto, la energía sexual. La serpiente, sabiamente conocida por todos, que luego veremos de nuevo, es la famosa serpiente, la divina madre Kundalini. Bien, también encontramos en lo que es Roma, al dios Jano Bifonte. En opinión de los expertos, Jano había sido el dios especial de la puerta asociado a Vesta, la diosa del fuego. Jano habría sido la divinidad de todo inicio en razón de la correspondencia del entrar con el comenzar. La muy notoria duplicidad de este dios, Jano Bifronte, había correspondido a la duplicidad de la fase ascendente y descendente del sol, la doble puerta como también la doble llave. Según el autor Otto Huth, Jano revestía el doble sentido de un salir y entrar, y de un final y de un comienzo. Encarnan la idea de un morir y de un renacer. Según Julius Evola, la doble llave y el doble rostro de Jano hace referencia a los pequeños misterios, a los grandes misterios de la antigüedad mediterránea. Bueno, veamos entonces qué afirma ese enigmático alquimista mencionado por el maestro Johansson en su libro Bodas Alquímicas. Nos referimos al misterioso y enigmático Fulcanelli, que afirma lo siguiente.
La prudencia fue mucho tiempo una divinidad alegórica a la que los antiguos atribuían una cabeza de dos caras, como el de Dios Jano. Uno de sus rostros ofrece la de un joven y el otro la de un anciano de rostro noble, con rizos y barba, réplica de Jano, hijo de Apolo, y de la ninfa Creusa. Esta notable figura, afirma Fulcanelli, es para nosotros una emotiva y sugestiva personificación de la naturaleza, simple, fecunda, múltiple y variada, con apariencia armoniosa. En términos alquimistas, se refiere concretamente a un anciano sano, vigoroso, y a su unión con una joven y hermosa virgen. De estas bodas químicas debe de nacer un niño metálico que recibirá el nombre de andrógino porque participa a la vez de la naturaleza del azufre, su padre, y del mercurio, su madre. Recordemos concretamente que siempre encontramos esta dualidad, esta oposición entre azufre, mercurio, el fuego, el agua, y obviamente tenemos que recordar esa vieja fórmula ocultista que es fuego más agua igual a conciencia. Bien, continúa Fulcanelli afirmando: cuando los sabios hablan de su andrógino, entienden por tal vocablo el compuesto artificialmente formado de azufre y mercurio, puestos en contacto estrecho. Ello indica la posición previa de un azufre y de un mercurio previamente aislados o extraídos, y no de un cuerpo germinado directamente por la naturaleza, sino como producto del alquimista. El andrógino filosófico, llamado también rebis compositum, de compositis, mercurio animado, se debe de comprender que el artista jamás encontrará a los progenitores de la pera directamente preparados en la naturaleza y que deberá formar primero el sol y la luna herméticos. Esto afirma Fulcanelli. El alquimista, una vez que ha identificado el sujeto de los sabios, la materia prima obtenida de la mina, es decir, de sus gónadas, en su naturaleza primaria, sin trabajar, es decir, el mercurio en bruto o las propias aguas espermáticas, entonces realiza la transmutación alquímica de las aguas espermáticas para obtener el mercurio de los filósofos o mercurio de los sabios, es decir, la energía crística que asciende victoriosa por los nadis y Pingala o canales de transmutación, los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. También, según el maestro Johansson, todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo el que vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona, es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El agua de vida es la habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la transmutación, con la simiente divina viva palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Bien, con respecto a Venus, Afrodita, en lo que es la mitología romana, Venus, en la mitología griega, Afrodita, la diosa Venus se encuentra en el mismo mito de los orígenes de Roma. Venus, la estrella del amor, que irradia su esplendor en todo el orbe. Venus, la divina madre Kundalini de Eneas. La energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, es la única que puede despertar en la criatura humana todo aquello gran potencial encerrado en el hueso coxigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. La bendita madre Kundalini, afirma el maestro Johansson, es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, Isis, Parvati, Donatsin, Cibeles, Afrodita, Venus, Rea, Adonia, Isoberta, Minerva. Ella se nutre con la energía sexual, ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario. En este caso nos referimos a la columna vertebral. Bien, con respecto a las vestales, solo hacer una pequeña mención, que es la siguiente. Solo mencionar que un sacerdocio destaca entre los demás en Roma, que es el de las vestales. Inicialmente, según algunas crónicas, se trataba de 6 mujeres, aunque su número no pudo variar o no se pudo determinar exactamente. En la antigüedad, el colegio de vestales estaba formado por las sacerdotisas del amor, que ejercían como guardianas del fuego. Todos los cultos al fuego son realmente sexuales. Nos referimos a la magia sexual, al arcano solar.
Dedicaremos, pues, una conferencia entera pues, a hablar precisamente de lo que son las vestales, porque si no, quizás nos hubiéramos abarcado demasiado tiempo. Realizar nuestra Roma interior con el amor, nacer como conciencias y convertirnos en hombres solares, es posible con la esencia de toda sabiduría y la clave de todos los tiempos e imperios, que son los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, entendiendo concretamente por el valor de la vida cuando se hace referencia a las aguas espermáticas, precisamente a la transmutación de nuestras aguas espermáticas, a la transmutación alquímica de energía sexual, la cual tiene 3 modalidades: la transmutación unipolar, bipolar e integral. En el caso de la transmutación sexual unipolar, se realiza una práctica para aquellos que no cuentan todavía con su pareja. Cuando hablamos de pareja siempre hablamos de hombre-mujer, y es una magnífica práctica sencilla en la cual pues simplemente por los canales Ida y Pingala ascienden la energía sexual transmutada hasta el cerebro, hasta el templo corazón, que es donde mora la conciencia. Justamente ahí vemos los canales Ida y Pingala, el recorrido que realizan, van concretamente hasta el cerebro y terminan en el corazón. Bien, la transmutación, el segundo tipo de transmutación, la transmutación bipolar, pues ya obviamente interviene lo que es la pareja, en el hombre y la mujer cogido por las manos, espalda contra espalda o rodilla contra rodilla. Es la antesala a lo que es el arcano solar. No hay contacto sexual, hay un intercambio, un electromagnético, un intercambio energético en el cual cada miembro de la pareja realiza la práctica de transmutación unipolar. Y la transmutación integral, lo que es el famoso arcano solar, es el tercer tipo de transmutación. Transmutación integral, también llamado arcano solar, arcano real, arcano ZF, tantra blanco, Udvareta yoga, magia sexual, etc. Aquí obviamente ya sí que hay conexión sexual, hay una magnífica transmutación, sublimación de la energía, de nuevo, pues recorriendo los tubos o conductores, en este caso los nadis y Pingala, hasta el cerebro, para desembocar la energía crística u hojas, denominado en la India, en el templo corazón. Mencionar, obviamente, que aquí no se produce ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación. Hay que evitar siempre realmente la fornicación y posicionarnos siempre con una línea de continuidad clara en lo que es la transmutación alquímica de energía sexual. Bien, el valor de la muerte nos habla de la muerte del ego, de la muerte contra nosotros mismos. ¿Cuál es esa mors triunfalis en la cual se hablaba en Roma? Pues el triunfo de la muerte sobre el ego. Para poder controlar el ego, para empezar a ser libres, realmente tenemos que realizar un control yoístico, debilitar el ego. ¿Por qué? Porque el ego es lo que se manifiesta habitualmente a través del animal racional. A través de la máquina humana lo que se expresa es el ego. Si conseguimos evitar su expresión, si conseguimos realmente que éste no se exprese, pues entonces lo que conseguimos, lo que logramos es su debilitamiento. De esa manera vamos volviendo al ego pasivo y cuando empezamos a vivir las prácticas del IAU, empezamos a vivir más conscientemente cuando ahora hablemos del valor de la libertad. Con lo cual, para empezar a hablar de la muerte del ego, empezamos con su control para posteriormente, cuando se dé el primer requisito, que es el despertar de la consciencia, y el segundo requisito, que es el despertar de Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual, entonces ya con el fuego encendido podemos eliminar los yoes, podemos eliminar los miles y miles de yoes que tienen aprisionada la conciencia y es lo que impide nuestro despertar. Bien, el valor de la libertad nos habla precisamente de que tenemos que aprender a vivir conscientemente. Estamos realmente totalmente prisioneros con una vida absolutamente mecánica y vivimos en el sueño. La mente está continuamente generando imágenes, frustraciones, cuestiones relacionadas con el pasado, con el futuro, ideas, raciocinios, es decir, continuamente sumergiéndonos en todo ese tipo de cóctel mental que nos mantiene prisioneros en el sueño y nos mantiene totalmente hipnotizados con respecto al sueño de la conciencia. Si queremos aprender a vivir conscientemente, podemos empezar a realizar lo que llamamos la práctica de la división de la atención consciente, que tiene 2 columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio del autorrecuerdo, nos autorrecordamos como individuos, como conciencias. Y una vez que nos autorrecordamos como conciencias, ¿quiénes somos como conciencias? Extendemos, y así con la autoobservación,
nuestra atención consciente hacia lo que hacemos en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, extendemos la atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De esa manera, dividimos la atención en tres y evitamos precisamente la manifestación mental, la manifestación de los yoes, y empezamos realmente a vivir una vida consciente, con la división de la atención consciente, con la práctica de lo que denominamos en la orden la práctica del Iau Om. Se puede acompañar con el mantra Om internamente, con la cadencia de los latidos del corazón, para poder realizar esta práctica. Esta práctica ha sido largamente explicada en otras conferencias. Para mayor interés de los amigos, pues podemos remitir a las mismas. Y para terminar, nos quedaría el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor, obviamente, como no podía ser de otra manera, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y qué mayor amor que darle lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Como siempre, gratuitamente. Hemos recibido la enseñanza gratuitamente y lo lógico es dar la posibilidad a otros, que es la misma que se nos ha dado a nosotros, que es concretamente vivir la enseñanza. Si el receptor de la enseñanza la ignora, o si el receptor de la enseñanza la aprovecha, bien, pues no nos tiene que determinar más que seguir sembrando y seguir divulgando la enseñanza. También es una cuestión de, vamos a llamar, si me permiten la expresión, sentido común. Si alguien quiere avanzar en el mundo espiritual, obviamente, cuanto más conocimiento tenga, obviamente lo que tiene que hacer es compartir con el resto de la humanidad lo que sabe, que es aquello que le va a permitir precisamente liberarse de la rueda del samsara, autorrealizarse y realizar la gran obra de la famosa alquimia esotérica. Y por esa razón tenemos también que intentar que los demás sean conocedores de esta enseñanza. Por último, el valor concretamente de la sabiduría es hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, habitualmente estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Para hacer la voluntad del Padre, la prioridad es despertar conciencia y acudir siempre, para toda práctica, a los divinos padres, sentirles a nuestro lado y siempre acudir a ellos. De tal manera que, viviendo al unísono estos 5 valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, si se viven de verdad, conducirán al aspirante indefectiblemente al despertar de la conciencia y a su autorrealización. Estos 5 valores, tal como siempre venimos explicando, no son nuevos, han sido traídos a colación en este ciclo por el venerable maestro Johansson. Sin embargo, son muy antiguos y se encuentran intrincados en el origen de toda civilización solar y en todo colegio de iniciados. Por eso, tanto en Roma, la verdadera Roma, o como en otros colegios iniciáticos, obviamente, sin ninguna duda, pues esta enseñanza fue la que se vivió y divulgó y la que se participó a los iniciados de las correspondientes épocas y culturas. Pues bien, por mi parte, simplemente pues agradecer a todos los amigos que hayan podido asistir a la charla. Muchas gracias a todos, muchas gracias Laura, un abrazo y hasta pronto.